Primera Reyes, capítulo 18, verso 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450. Dénsenos pues 2 bueyes y escoja uno de ellos y córtenlo en pedazos. Vamos al 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Decid conmigo: el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues sois más. 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que había. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Decid conmigo: Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, despertadme. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos. Vamos al 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar. Es decir, conmigo: arregló el altar que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de Jehová, de Jacob, el cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso en la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. Después dijo: hacedlo de nuevo. Y dijo nuevamente: hacedlo por tercera vez. 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, decid conmigo: cuando llegó la hora, hay una hora que va a llegar, mis hermanos. Se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. 37. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. 38. Entonces cayó luego fuego de Jehová y consumió el holocausto. 39. Viendo todo el pueblo, se prostraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Cerrá tus ojos. Señor, en este momento, Padre, estamos orando por esta palabra, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos hable y que tu Espíritu Santo se revele a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como cada vez que predico, a mí me gusta que entremos en contexto de la palabra de Dios, en contexto de cómo sucedió y de qué estaba ocurriendo en este momento para que esto pase. ¿Qué sucedía con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, vemos en capítulos anteriores que el pueblo de Israel tenía un nuevo rey, y este rey se llamaba Acab. Decid conmigo: Acab. Pero ¿qué sucedió con Acab? Acab fue un rey que cambió totalmente lo que el pueblo estaba siguiendo, lo que el pueblo estaba haciendo. Ahora vos me puedes preguntar: ¿cambió para bien? No, cambió para mal, porque dejó de lado todo lo que Dios le había ordenado. Ahora, ¿por qué había sucedido esto? Dice la Biblia que Acab se había casado con una mujer llamada Jezabel. Decí conmigo: Jezabel. Jezabel fue una mujer que distorsionó absolutamente todo lo que el rey Acab pensaba. Entendiendo el contexto de lo que ocurría, quiero que entendamos ahora quién era Baal. ¿Por qué es importante que entendamos quién era Baal? Baja un poquito, Dios.
¿Por qué es importante? Dice la Biblia que nosotros tenemos que conocer al enemigo para después poder pelear contra él. Hermano, hermana, si yo no conozco a mi enemigo, yo no sé con qué me voy a encontrar en el campo de batalla. ¿Por qué usted tiene que conocer, hermano y hermana? Porque hoy en día estos mismos demonios siguen actuando en nuestras vidas. Estos mismos demonios siguen actuando en nuestras iglesias. Estos mismos demonios siguen actuando en nuestros hogares. El demonio de Jezabel, el espíritu de Jezabel, el espíritu de Baal. ¿Cómo era Baal? Dice la Biblia que el rey Acab cambió la gloria de Dios por un Dios totalmente ajeno. Él había dejado al Dios todopoderoso por un Dios conocido como Baal. Ahora, ¿quién era Baal? Baal en esa época era conocido como el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad, el Dios de la cosecha y el Dios del fuego. Ahora quiero que me presten atención y que empiecen a entender lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Baal era el Dios conocido como el Dios del fuego. ¿Cómo se desató el poder de Elías? Decir conmigo, con fuego. Baal era conocido como el Dios del agua. ¿Qué hizo Elías? Elías levantó la mano y dijo, no va a llover hasta que yo diga. Que cuando Dios levanta a alguien con fuego y con poder, Dios le da la sabiduría para enfrentar al enemigo. En donde el enemigo parecía ser fuerte, se paró un profeta como Elías y dijo, lo que ese Dios dice que sucede, mi Dios va a decir que no va a suceder. Dale un aplauso a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces Baal, el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia, el Dios de la cosecha, el Dios de la idolatría. Así conmigo, idolatría. Hermanos y hermanas, la idolatría hoy en día es un espíritu que ha entrado a nuestras iglesias. La idolatría es un espíritu que ha entrado a nuestras vidas. Y me puedes decir, pero ¿cómo si yo no adoro santos? ¿Cómo si yo no oro por la Virgen María? Hermano, la idolatría no solamente se trata de santos. La idolatría entra cuando algo toma el lugar que le pertenece a Dios. Dice la Biblia que Dios tiene que estar por encima de todas las cosas. ¿Cuál es la idolatría que entró a tu vida? ¿Cuál es eso que entró a tu vida, que cambió, que tomó el lugar de Dios? Hermanos y hermanas, el rey Acab había dejado de lado al Dios Todopoderoso. Había metido a la idolatría dentro del pueblo de Israel. Ahora, no solamente contento Satanás con haber metido a Baal en el pueblo de Dios. Recuerden, iglesia, que nosotros tenemos que entender algo. Esto es enseñanza y poder de Dios. Nosotros leemos el Antiguo Testamento y leemos el pueblo de Dios. ¿A quién se refiere? Decir conmigo a Israel. Fuerte, decir conmigo a Israel. Pero desde el Nuevo Testamento y desde el sacrificio de Jesús, cuando la Biblia dice el pueblo de Dios, se está refiriendo a vos y se está refiriendo a mí. Yo no sé cuántos son parte del pueblo de Dios acá. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces el pueblo de Dios había dado lugar al demonio, al espíritu, al Dios Baal. Había dado lugar a la idolatría. Ahora, no contento con esto, hermanos y hermanas, se dio paso a un espíritu más fuerte, que era el espíritu de Jezabel. Decí conmigo, Jezabel. Y la Biblia nos cuenta y nos muestra en distintos versículos y capítulos que Jezabel se dedicaba a destruir profetas. Ahora quizás vos me decís, pero yo no soy un profeta. Yo no soy una profeta. Hermano y hermana, dijo Dios y dijo Jesús que cuando el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros, nosotros íbamos a profetizar. ¿Quiénes son los que profetizan? Son los profetas. Quizás vos no estás ungido como profeta, pero tenés el espíritu de profeta dentro tuyo. ¿Qué hacía el espíritu de Jezabel? Se dedicaba a destruir los profetas. Entonces, ¿qué sucedió con este pueblo? Le dieron lugar a un Dios pagano, le dieron lugar a un espíritu pagano y ahora sumándole algo más. ¿Por qué yo preparé esto? Aún entre paréntesis. Por eso le pido que me presta totalmente atención.
Hermano, hermana, yo puedo hablar sobre este texto y puedo irme directamente a que Dios va a enviar fuego sobre su vida para que usted sea poderoso. Pero si usted no entiende y no aprende sobre la palabra de Dios, usted lo único que va a hacer es repetir lo que escuchó en la reunión. Pero yo quiero que usted hoy aprenda. ¿Cuántos quieren aprender en esta mañana? Levanten la mano y digan: yo quiero aprender. ¿Quién era Jezabel? Jezabel no era solamente un espíritu que derrotaba y que fundía a profetas. Jezabel tenía un espíritu de prostitución. Jezabel tenía un espíritu que hacía, y atiendan lo que sucedía en el templo de Israel cuando el dios Baal entró. Dice que uno de los rituales dentro del templo era la prostitución. Ahora, hermano, hermana, quiero que usted levante el oído y me quede atento. ¿Y cuál es la prostitución? Nosotros conocemos un tipo de prostitución, pero en la iglesia se metió la prostitución nuevamente. ¿Cuál es la prostitución? Que yo empecé a tener otros dioses, que yo empecé a tener otra confianza en otras cosas. Ya no confío en Dios como antes. Ahora yo confío en que si a mí me va bien en mi trabajo, a mí me va a ir bien en la vida. Estoy prostituyendo mi fe. Estoy prostituyendo la fe cuando yo dejo de confiar en Dios y empiezo a decir: ahora sí que está difícil la situación. Hermano y hermana, yo no sé cuánto están entendiendo en esta noche. El espíritu de Baal se había metido en el pueblo de Israel. El espíritu de Baal se ha metido en las iglesias hoy en día. ¿Qué pasa con nuestros hermanos y hermanas? Están dormidos y no pueden ver que están caminando directo al infierno. Hermano y hermana, yo le hablé a Dios anoche y el viernes mientras preparaba esta prédica. Y le digo: Señor, yo no quiero ser un pastor que solamente sea conocido que la gente reciba el Espíritu Santo. No. Yo anoche, hermano y hermana, a las 2 de la mañana me paré en este altar y le dije a Dios: Señor, quiero ser un pastor que traiga el arrepentimiento de pecado en el pueblo. ¿De qué me sirve, hermano, hermana, que yo ore por usted, por la llenura del Espíritu Santo, si usted sale y vuelve al pecado que usted está teniendo? ¿De qué me sirve a mí orar cada reunión para que Dios haga algo en usted si usted no sale del pecado? Pero Dios me ha levantado, hermano y hermana, para predicar en contra del pecado. Y si usted quiere oír, lo va a oír. Dale un aplauso a Dios. Y le dije a Dios: Señor, el avivamiento es la conversión de almas. A mí de nada me sirve tener un pueblo que todos los domingos, todos los viernes está contento que el Espíritu Santo vino, si al salir sigue viviendo en el pecado. Jesús vino a transformar nuestras vidas y el Espíritu Santo vino a santificarnos hasta el fin de nuestros días. Entonces el dios Baal y el espíritu de Jezabel se había metido al pueblo de Israel. El pueblo que era santo, decí conmigo, el pueblo que era santo se había contaminado. Hermano, hermana, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Está contaminada? ¿Sí o no? No me respondas. Pero tenemos una iglesia que vive en un mundo contaminado. Decí conmigo, contaminado. Es hermoso aprender sobre Baal y sobre estos espíritus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que luchar. Pero esto se va a quedar hasta acá. En otro momento vamos a seguir aprendiendo sobre espíritus. Porque hoy, hermano, usted no vino a aprender solamente los espíritus. Hoy usted vino a ser llena del fuego de Dios. ¿Cuánto quiere? Darle un aplauso a Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos del fuego de Dios? Los pecados dentro del pueblo de Israel se habían normalizado. Ya era normal ver en el templo, imagínense, hermanos, que en el templo se cometían actos que no puedo mencionar en este momento. Se cometían actos que en años anteriores eran abominación para Dios. Ahora se habían normalizado dentro del pueblo, dentro del templo de Dios. El templo de Dios no es solamente este lugar que usted viene a congregarse. El templo de Dios es su casa, es su cuerpo. El templo de Dios es su hogar. Hermanos y hermanas, quizás el pecado se normalizó en tu vida.
Quizás hoy para vos es normal que la gente peque. Quizás para vos es normal que no, esto es normal, así nomás lo ya es la juventud hoy en día, hermano y hermana. La juventud era así mismo hace muchísimos años y Dios envió agua para destruir a toda la gente. La juventud era así en Sodoma y Gomorra y Dios envió fuego para destruirlos a todos. Hoy en día Dios ya no va a enviar fuego porque Jesús trajo el amor de Dios. Pero hoy en día el fuego que Dios envía es para luchar en contra del pecado. Se ha normalizado hoy en día, hermanos, el pecado dentro de la iglesia a punto de que no pasa nada si yo miento. Es una mentirita piadosa. Es una mentirita nomás que yo dije. Es una mentirita nomás. No pasa nada, hermano y hermana. La Biblia dice que ningún mentiroso va a heredar el reino de los cielos. Hoy en día vemos iglesias que reciben con los brazos abiertos, como le decía Neri el otro día, a políticos y le dicen, Dios te va a usar mientras ese hombre está engañando a su esposa. Vemos pastores que dicen, Dios te va a levantar y ese hombre está engañando a su esposa. Vemos hombres de Dios que oran por mujeres y le dicen, Dios te levanta como una profeta y esa mujer está engañando a su esposo. Hermano y hermana, el pecado se normalizó. Pero en este lugar yo voy a predicar en contra del pecado. Y usted se va a levantar como un hombre, como una mujer que predique en contra del pecado. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Total, Dios es amor. Total, Dios me va a perdonar. Mentira. Cierto es que Dios perdona, cierto es que Dios es amor, pero atajate cuando vengan las consecuencias del pecado. Hoy en día tenemos una iglesia que dice, no, Dios te recibe con los brazos abiertos, no te preocupes, hermano, Dios te recibe con los brazos abiertos, Dios te limpia, pero Dios te dice, salí del pecado. La santidad viene cuando yo renuncio al pecado. Hermano y hermano, una vida en desorden no puede ser usada por Dios. Y es fuerte esta prédica, pero yo sé que Dios preparó para tu vida. ¿Por qué? Porque esta semana Dios te dio el llamado en tu vida. Pero hoy, domingo, Dios te está diciendo la santificación es importante. Y el próximo domingo Dios ya te va a decir, es el momento de llevar adelante el llamado. Yo no sé quién está escuchando en esta mañana. Si leemos la Biblia, hermanos y hermanas, entramos ya a lo que Dios preparó para nosotros sobre Elías. Si vemos la Biblia, desde atrás, de 18, de 17, desde antes del capítulo 17 no vemos nada sobre Elías. No existía Elías en la Biblia antes del capítulo 17. De la nada aparece un profeta que se para frente al rey y le desafía. De la nada aparece un profeta y yo mientras preparaba esta predica, yo le decía al Señor, ¿por qué de Elías? Y me ponía a leer la Biblia, no encontraba nada de Elías. ¿Por qué? Porque a mí me gusta saber. Leo que Elías era un hombre que hizo descender fuego. Ahora, ¿quién era Elías? Quiero ver quién era Elías. No dice la Biblia quién era Elías. Empecé con mis libros, con mi diccionario, con esto, con lo otro. Pero Elías era un profeta que tenía algo distinto a los demás. Elías era un hombre que tenía algo distinto a los demás. ¿Y qué tenía Elías? Decir conmigo, el Espíritu de Dios. ¿Cuándo quieren ser llenos con el Espíritu de Dios? ¿Cuándo quieren ser llenos con el Espíritu de Dios? ¿Qué hizo el Espíritu de Dios en Elías? ¿Qué hizo? Hizo que él se canse del pecado y se vaya a enfrentar al rey. Antes, cuando alguien enfrentaba al rey, perdía la vida automáticamente. Pero Elías era un hombre que tenía el poder de Dios y dijo, yo me voy a ir a enfrentar a ese rey porque esto es un desastre. Hermano y hermana, Dios va a levantar personas que enfrenten al pecado. Y no vas a irte con miedo, no vas a irte con el miedo de que se enoje alguien, no, porque el poder de Dios va a estar sobre tu vida. El poder de Dios estaba sobre Elías y el rey Acab no le quedó otra cosa que solamente escuchar lo que Dios tenía que decir. Imagínense, hermanos y hermanas, Elías fue un loco que se mandó solo a enfrentarle a un rey. Hermano y hermana, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, le consume cuando usted ve el pecado.
Dice Dios que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dice Dios que el temor de Dios, si yo hablo de temor de Dios, estoy hablando de que yo tengo que aborrecer el pecado. ¿Qué es aborrecer? Odiar. Elías tenía este espíritu, Elías aborrecía el pecado. Entonces se llenó del poder de Dios y se fue y enfrentó a un rey. Si usted quiere aprender esto, vaya a leer el verso 17. Y hoy va a aprender por qué es importante ser apartado para Dios. ¿Qué pasa con nuestra iglesia? Imagínense, hermanos y hermanas, que Elías era un hombre que enfrentó al rey, Julia. Porque el poder de Dios que estaba sobre él le dio esa fuerza. Hoy tenemos una iglesia. Anoté también esto. Si a alguien le gusta, y si no. Hoy tenemos una iglesia que tiene vergüenza de orar. Cuando estamos en este lugar, nosotros tenemos que tomar todo el poder de Dios y saber que en nuestra boca está el poder y saber que en mi oración está el poder para romper cadenas del mal, que lo que yo ato en la tierra se va a atar en el cielo, que yo desato en la tierra se va a desatar en los cielos. Hermanos y hermanas, ese era el espíritu de Elías. Yo no sé cuántos quieren ser llenos del espíritu de Elías esta mañana. Cuando el Espíritu Santo viene, Él enciende dones, enciende llamados, pero también enciende el fuego para que nosotros podamos llevar adelante ese llamado. ¿De qué me iba a servir a mí predicar con tanta sabiduría, con modestia aparte? A mí me encanta escudriñar la palabra, me encanta estudiar. Yo di el discipulado. ¿Cuántos hicieron el discipulado y fueron felices con lo que aprendíamos? Pero una cosa es la enseñanza y otra cosa es el fuego de Dios, hermano, hermana. Yo te puedo enseñar todo lo que está escrito en la Biblia, pero puedo tener mi vida en pecado. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo trae fuego para que los dones que Él puso puedan ser llevados adelante. ¿Cuántos quieren que sus dones empiecen a ser llevados adelante? Que levanten la mano y que le digan a Dios: Señor, esta mañana quiero ser llena del fuego. ¿Cuántos le pueden decir a Dios: Señor, quiero ser lleno del fuego, quiero ser llena del fuego, quiero tener el Espíritu Santo en mi vida, quiero que el espíritu de Elías se despierte en mi vida? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Dale un aplauso a Dios para sacar el frío. Fuego, fuego. ¿Cómo vamos a ser profetas de fuego si no tenemos fuego? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fuerte, aleluya. Yo me imagino que Elías era un hombre que, Señor, que nos pueda dar por lo menos la mitad de su espíritu. En nombre de Jesús. Ahora, ¿qué sucedió con lo que leímos? Ahora sí estamos entrando a la prédica. Pero ¿cuántos están disfrutando de lo que Dios tiene para nosotros? Dice que Elías ya le había desafiado al rey. Nos ponemos en contexto de lo que leímos hoy, sí. Ya pasó el desafío al rey. Ahora le dice: ¿sabe qué? Juntale a todos tus profetas y llevarle a ese monte, y juntarle a todo el pueblo y llevarle al monte, y que ahí se vea quién es el Dios verdadero. Hermano, hermana, una persona que está llena del Espíritu Santo no tiene miedo en desafiarle al diablo. Una persona que está llena del Espíritu Santo no tiene miedo a los demonios. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, nosotros nos vamos a parar frente al enemigo y le vamos a desafiar, porque sabemos que el poderoso está de nuestro lado. Hermano y hermana, dale un aplauso a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Elías se paró frente al rey y le dijo: ¿sabes qué? Juntá a todos tus profetas, juntale a tu mujer, juntale a todos esos endemoniados y váyanse allá a ver quién es el poderoso. Y dice que los profetas se juntaron. Y en el verso 18 que estábamos leyendo, dice que él se preparó 2 lugares para levantar sacrificios. Se levantó 2 altares para levantar sacrificios. Pero acá hay algo que Dios permite que nosotros leamos para aprender. ¿Qué pasó con el altar que Elías tenía? El altar estaba caído. Decí conmigo: estaba caído. Dice que cuando Elías le tocó el turno, ¿qué tuvo que hacer Elías? Tuvo que reconstruir el altar. Tuvo que arreglar, dice la Biblia. Quiere decir que ya había un altar, pero que se había roto.
hermanos y hermanas, cuando el espíritu de Baal entró a la iglesia, lo primero que hace es destruir el altar de Dios. Cuando el espíritu del diablo entra a tu vida, lo primero que hace es destruir el altar de oración, el altar de ayuno, el altar de congregarse, el altar de santidad. Pero llega un día que viene un profeta loco y te dice el altar se va a reconstruir. ¿Cuántos van a reconstruir ese altar en sus vidas? Entonces, ¿qué hacen los profetas de Baal? Los 450 profetas locos y endemoniados de Baal empiezan a hacer su show. Dice que empiezan a gritar. Y prepararon todo, empezaron a gritar, Vean lo que hace Elías. Dice que después de 6 horas que ellos estuvieron ahí pidiéndole a su Dios que haga algo, dice que Elías se empezó a burlar. Y dice que Elías, yo me imagino que Elías estaba sentado mirando las 6 horas a ver qué pasaba. Y Elías le dice al pueblo, a los profetas de Baal, griten más fuerte. Parece que su Dios no le escucha. O griten más fuerte, parece que está ocupado en otra cosa. O de repente está durmiendo, griten así, le despiertan a su Dios. Se burlaban. Hermano, usted tiene que ser una persona que cuando venga el problema, usted le diga al diablo, Satanás, este problema es muy pequeño, no hay forma que esto me destruya. Que cuando venga esa situación vos le digas al diablo, pero solo esto me pusiste. Yo últimamente le digo a Dios, si viene una lucha pequeña es porque todavía parece que mi fe es pequeña. No le pida a Dios luchas grandes si tu fe todavía no es grande. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces Elías se burla de esta gente porque él sabía que el poderoso de Israel estaba con él. Él se burla del pecado porque sabía que Dios estaba con él. Imagínense, hermano y hermana, que estos locos empiezan a cortarse. ¿Por qué? Me olvidé de eso. En el templo se había implementado algo que era de Baal, que era el sacrificio humano. En el templo donde antes se adoraba a Dios, ahora se sacrificaba humanos. En nombre de Baal. Una locura este rey acá. Pero después recibió lo que merecía. Si ustedes quieren saber qué recibió, vaya a leer la Biblia. Isabel también endemoniada, pero dejó su espíritu. Pero su espíritu es reprendido en el nombre de Jesús. Ahora le tocó el turno a Elías. Decí conmigo, vino el turno de Elías. Ahí es donde Jehová iba a demostrar su gloria. Y yo me imagino que Elías se cansó y bueno, ahora es mi turno. Bueno, ya, mucho tiempo, ahora yo. ¿Y qué hizo Elías? Elías estaba solo. Solo un profeta, juntó 12 piedras y empezó a levantar el altar. Ahora, ¿qué hizo Elías? Y quiero que sigamos esto, porque acá hay algo que Dios quiere hablarnos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Acá, 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar. ¿Qué es una zanja? Hizo un pozo alrededor de su altar. ¿Y qué pidió que se ponga en ese pozo? Decí conmigo, agua. Dios te va a hablar en esta mañana. Ahora le dice, llenen de agua, le dice Elías. Atiéndanme bien, no se vayan con su mente a otro lado. Porque acá hay algo que Dios dejó que esté en la Biblia para que aprendamos. Dice Elías, tiren agua por primera vez. Después dice, tiren de nuevo agua. Y después por tercera vez dice, tiren de nuevo agua. 3 veces Elías pidió que el agua se tire sobre el altar que él había preparado. Ahora, hermano y hermana, si nosotros miramos esto desde el punto y desde el punto de pensar y de decir qué va a suceder acá, no podía suceder nada porque el desafío era el que envíe fuego, es el Dios verdadero. ¿Qué hace Elías? Elías moja el altar. ¿Hay alguna manera de que el fuego se encienda en algo que está empapado? Te pregunto, ¿sí o no? ¿Sí o no? No hay forma. Pero ahora Elías hizo esto, ¿por qué? Porque había recibido la orden de Jehová. Ahora sí Jehová le había dado una orden. Y esto hizo él para que nosotros aprendamos algo durante toda la historia. ¿Qué hizo Elías? Primeramente reconstruyó el altar. Decí conmigo, reconstruyó el altar.
Segundo, puso el sacrificio en el altar. Dice que armó una cuenca y armó un lugar y derramó agua. ¿Por qué derramó agua? Yo antes decía derramó agua para desafiarle a los otros. No, derramó agua porque el agua es símbolo de purificación. La purificación a nuestras vidas vino por medio de la sangre de Cristo. ¿Por qué lo hizo 3 veces? ¿Por qué dijo derramar agua una vez? ¿Por qué le dijo derramar agua 2 veces? ¿Por qué le dijo derramar agua 3 veces? ¿Acaso él no podía decirle a la gente derramen 6 cubetas de agua? Él dijo derramen 2 medidas. Después derramen otras 2 medidas. Derramen 2. ¿Por qué no hizo una vez nomás los 6? Porque hermanos y hermanas, en estas 3 veces que se derramó el agua en el altar, Dios estaba hablando de la Trinidad de Dios. Dios estaba hablando de que el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Primero derramó el agua que purifica. Hermano y hermana, tu vida fue purificada en el momento que vos aceptaste a Jesús. En el momento que vos decidiste bautizarte, tu vida fue purificada. Después vino el Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, ¿qué sucede luego de esto? El profeta Elías hace todo esto y todo tiene un simbolismo para que hoy aprendamos por qué el profeta Elías hizo una cuenca alrededor del altar. Para que el agua no se pierda, para que el agua no se vaya, no. Para demostrar que cuando eso se llenaba de agua, el altar de Dios se quedaba separado del mundo normal. Yo no sé si alguien entendió esta mañana. Dios permitió que eso suceda para que usted, hermano, hermana, pueda entender que si usted está lleno de Dios, usted va a estar separado de lo normal. ¿Y ahora qué hace? ¿Separarse? No, no se separe. Van a decir que usted se volvió loco. Lo tiene que hacer el Espíritu Santo en su vida. Todo lo que Elías hizo con este altar fue simbolismo de Dios para nosotros. Ahora sí viene la fe de Elías. Elías en realidad ya tenía fe antes de hacer esto. Entonces, cuando llegó la hora de que Elías ofrezca el sacrificio, se acercó el profeta y dijo frente al altar: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Acaso Israel no había perdido ya a Dios como su Dios principal? Dios ya tenía a Baal como el Dios principal. Pero el profeta se paró y dijo: recuerden quién es el Dios verdadero de este pueblo. Hermano, hermana, yo me paro frente a usted y le digo: recuerden quién es el Dios verdadero frente a tu vida. Recuerden quién es el Espíritu que les ha sellado con poder. Recuerden quién es usted dentro del cuerpo de Cristo. Usted dice: soy solo una persona que viene a congregarse. No, usted es una persona con llamado de Dios. Usted es una persona con dones de Dios. Usted es una persona sellada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ¿qué pasa? El diablo hace que nosotros sigamos pasivos en nuestra silla. Que nosotros sigamos tranquilitos con nuestra oración vacía. Que nosotros sigamos tranquilitos ahí sentados, hermano y hermana. Es el momento que se levanten los profetas llenos del Espíritu Santo. Es el momento que se levanten hombres y mujeres a levantar el altar de Cristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Levanta tu mano derecha y decirle a Dios: Señor, envía el fuego sobre mi vida. Vamos, hermana, a decirle: Señor, envía el fuego sobre mi vida, a quemar todo lo que no es tuyo. Levanta una oración ahí rápido. Decirle a Dios: envía el fuego, quemar lo que no viene de ti, sacar lo que no es tuyo. Purificame en esta mañana, que tu fuego consumidor consuma todo el pecado de mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, hermano, una iglesia avivada, una iglesia que constantemente está en oración. No tiene que esperar que yo le diga que ore. Usted tiene que orar. Si siente, tiene que hacerlo. Si usted siente hablar en lengua mientras yo predico, hable en lengua. Si usted siente levantarse y decir a Dios: Señor, gracias, levántese y dé gracias. Una iglesia que está en fuego es una iglesia que sabe que el Espíritu Santo se va a mover. No solamente a través del que predique, sino que en cada uno de nosotros. ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana?
Dios puso en ustedes el despertar de un llamado, pero hoy Dios le está dando el fuego para ese llamado. Hay dos decisiones por el frente, hermanos y hermanas. Tomar la decisión de escuchar esta palabra o tomar la decisión de seguir en lo mismo. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo trae discernimiento cuando nosotros somos llenos. Yo no puedo pararme frente a la situación que estoy viviendo si no tengo discernimiento. Y hoy en día entendí que nosotros tenemos que ser apartados para Dios. Porque si yo tengo algo que tanto me costó, que fue el Espíritu Santo, hermano, hermana, a mí me costó 13 años poder tener al Espíritu Santo conmigo. No lo voy a perder por perder el cariño de alguien, no me interesa. Si alguien me deja de querer, van a venir 10 que me van a querer de nuevo. Si a alguien no le gusta lo que digo, van a venir 20 que sí le va a gustar lo que yo digo. Porque no soy yo el que dice, es el Espíritu Santo hablando a través de mí. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Este pastor se volvió ya muy religioso. Váyase entonces. Este lugar, hermano y hermana, es para personas que quieran vivir en santidad. Y usted va a venir todos los domingos y va a escuchar que tiene que huir del pecado. Y va a llegar un momento que va a huir del pecado o va a huir de la iglesia. Pero si usted se va a venir 20 personas. Pero nadie se va a ir en el nombre de Jesús. Porque todos vamos a recibir el fuego de Dios. Diana, Dios te va a tocar hoy, Diana. Dios va a traer un renuevo a tu vida. Un renuevo espiritual. Y Dios sabe que va a traer hoy sobre tu vida, va a traer el agua de purificación espiritual. Y que ese lugar que Dios tenía en tu vida va a volver a levantarse hoy. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Ahora, ¿qué sucedió con Elías? Dice que le dijo a Jehová, Señor, respondeme para que este pueblo sepa quién sos vos. Él sabía que Dios estaba con él, pero él, ¿qué tenía que hacer? Él tenía que demostrarle al pueblo que Dios estaba con él. A mí de nada me sirve caminar en silencio, que yo sé que Dios está conmigo. Yo te tengo que demostrar. Como yo te demuestro en este momento, si yo te vine a traer una palabra dura y vos estás recibiendo, es porque el Espíritu Santo está sobre mí. Porque si vos no estás recibiendo, ya te iba a enojar. No veo ninguna cara enojada todavía. Gracias a Dios ya estamos terminando, parece que nadie se va a enojar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay que huir del pecado. Dice la Biblia que cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da la fuerza para resistir al pecado. Ahora, ¿qué sucedió cuando Elías dice, Espíritu de Dios, demostrarle a este pueblo que vos sos el pueblo de Israel, que vos sos el Dios de Israel? Dice que el fuego de Dios descendió sobre ese altar y consumió todo lo que había. Hermano y hermana, espere. Cuando el fuego de Dios viene sobre tu vida, va a consumir todo lo que no es de Dios. Va a consumir el pecado, va a consumir la duda, va a consumir todo eso que te apartaba de Dios. Y el fuego de Dios hoy va a descender sobre tu vida. Dale un aplauso a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El fuego tomó ese altar, consumió todo lo que había. El fuego consumió todo. Cuando el Espíritu Santo viene, Él no viene a decir que vos sos un pecador. Él te viene a sacar del pecado. Cuando el Espíritu Santo viene, Él no viene a acusarte. Él te perdona y te viene a limpiar para que empieces una vida nueva. Pero el diablo acusador hace que nosotros digamos, no, yo sigo, no, ya está, Dios te perdonó. Dios te limpió. Dios te trajo un fuego sobre tu vida para quemar lo que no venía de Él. Y eso es lo que nos hace diferente a los demás. Y yo sé que se levanta una iglesia con fuego y con poder de Dios, que va a pelear contra Satanás. Vuelva a encender en tu vida. Me dice Dios que hoy se ha levantado nuevamente ese altar de oración. Hoy se restaura el altar de oración. Vas a orar y lo que ores va a suceder. Vas a atar y lo que antes será atado. Vas a desatar y lo que desates será desatado. A través de tu oración, me dice Dios. A través de tu oración, me dice Dios, hoy se levanta el altar. Hay un fuego en tus manos, hay un fuego en tus manos, hay un fuego en tus manos que se ha encendido.
ese fuego es para imponer, ese fuego es para imponer. Hoy se levanta tu mano con fuego, hoy se levanta tu mano con fuego, porque en tu mano está el fuego de Dios, porque en tu mano está el fuego del Espíritu Santo, el fuego que vino a quemar toda tu vida, que vino a quemar lo que no era de Él, pero vino a transformarte. Te dice Dios, yo te elegí, yo te elegí, yo te escogí, te dice Dios. Pero hoy Dios está poniendo un cerco a través tuyo. Dios hoy está poniendo un cerco, puedo ver un cerco a través tuyo. Dios está enviando fuego de Dios. El agua ya te ha limpiado. Dios está enviando un fuego, pero veo un cerco alrededor tuyo. Y ese cerco te aparta del mundo. Ese cerco te hace diferente a los demás. Ese cerco te hace aparte. Ya no sos igual que los demás. Ya no sos igual que nosotros. Vos tenés el fuego de Dios en tu vida. El fuego de Dios en tu vida. Vas a recibir fuego. Vas a recibir fuego. El fuego de Dios viene sobre tu vida. El fuego de Dios viene sobre tu vida. Empezar a hablar en lenguas porque Dios activa el don. Dejaré que seco, vamos hermanos. Mujeres van a ser libres por tu oración. Mujeres van a ser libres por tu oración. Mujeres van a ser llenas del Espíritu Santo por tu oración. Hoy el fuego es el Señor nuevamente. Hoy el fuego recarga, levanta tu mano porque se enciende fuego. Se enciende fuego en tu vida. Se enciende fuego en tu vida. El Espíritu de Elías. El Espíritu de Elías. Levanta tu mano porque vas a ser llena, levanta tu mano porque vas a ser llena del fuego. El Espíritu Santo desciende con fuego sobre tu vida.